En este verano, ¿no? Pues con la reciente paternidad, bueno, reciente ya son 7 meses, pero todo lo que es el tema del padre, ¿no? Me ha ido llamando cada vez más la atención, he querido estudiar más, he querido leer más, ¿no? sobre ello, ¿no? Ese papel que ejerce Dios como padre. Y bueno, de hecho con los jóvenes ya fuimos viendo, estuvimos estudiando ahí la parábola del hijo pródigo, que es lo que vamos a ver hoy. Estuvimos mirando ese papel del padre, ¿no? que tiene en esta parábola. Y cómo vemos a Dios a través del personaje que es el Padre. Pero en estas últimas semanas, cuando iba estudiando y cuando iba leyendo y volviendo a leer y volviendo a leer y buscando también más información, hubo algo que realmente a mí se me reveló como algo nuevo. No digo que a todos, pero personalmente a mí me habló de una manera mucho más profunda. Y ya no era el papel del padre, sino era el papel de uno de los hijos, en especial el hijo mayor. Me gustaría que pudiéramos abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 15 de Lucas y vamos a leer toda la parábola, del versículo 11 al 32. Ahí está. Bueno, no se ve muy bien, si lo podéis acompañar ahí en vuestras Biblias, también va a ser bueno. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad del mejor vestido, vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él respondiendo dijo al padre: tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Oremos. Señor Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por este tiempo que podemos tener escuchando de tu palabra. Señor, realmente que el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros hoy pueda fluir de una manera libre a pesar de mí, a pesar de mi torpeza y mi nerviosismo.
pero que tú puedas hablar al corazón de cada uno, Señor. Que tú nos puedas mostrar y que tú puedas direccionarnos, Señor, en aquello que tú quieres que retengamos durante esta mañana. Gracias por todo en tu santo nombre. Amén. Pues bueno, muchas veces he escuchado y he podido estudiar sobre esta parábola, ¿no? Y como os decía, desde que nació Abigail, pues he estado ahí leyendo mucho y este ha sido uno de los fragmentos que más me ha llamado la atención por ese papel de padre. Y haciendo memoria, casi siempre que recuerdo y pienso en esta parábola, soy consciente de mínimo dos personajes. Uno es el padre y el otro es el hermano menor, ¿no? Y entiendo, y cuando tengo que resumir la parábola, casi siempre, o la mayoría de las veces, casi que me quedo hasta ahí. Pero esta parábola no termina ahí, siempre hay ese plus que el Señor que le da, que es hablando sobre ese hermano mayor. ¿No? Si vemos el contexto de lo que está sucediendo aquí, Jesús estaba comiendo con aquellas personas pues, que socialmente las tenían señaladas como pecadoras, ¿no? y publicanos, y pues los fariseos de la época, aquellos que eran estudiosos de la palabra, que los escribas, viendo esto, estaban murmurando contra Jesús, estaban hablando contra Jesús, diciendo pues cómo era posible que él, siendo maestro, él enseñando sobre la palabra, pudiera estar sentado con estos, comiendo con estos y enseñándoles a ellos. Y Jesús, sabiendo esto, pues empezará a contar una serie de 3 parábolas, ¿no? La primera de ellas, muy conocida, ¿no? Es pues la del pastor que deja las 99 por aquella oveja que se había perdido. Después nos contará también la de la mujer que, teniendo sus 10 monedas, había perdido una y revuelve toda la casa hasta encontrarla una, ¿no? Y terminan estas parábolas siempre con esa fiesta. Y la última parábola que nos contará de esta serie de 3 es justamente la del hijo pródigo. Y cuando empecé a estudiar y empecé a entender el papel, ¿no? del hermano mayor, porque si está ahí era por algo, empecé a identificarme. Y había un problema con esta parábola, y es que yo entendía el mensaje que había, ¿no? Yo entendía lo que significaba pues ese hermano que se ha ido, que ha vivido como ha querido y se ha arrepentido y ha vuelto, y el Padre pues lo recibe con gracia y con misericordia. Pero para mí siempre me faltaba algo que me identificara. ¿Por qué? Porque a pesar de entender el mensaje, yo toda mi vida he estado en la iglesia. Toda mi vida he nacido en el campo misionero. Mi padre ahí como pastor, pues estuvimos en Galicia primero, después en Senegal, después aquí en Madrid, y yo siempre he estado en la iglesia. Entonces me costaba mucho identificarme como ese joven que decide marcharse y decide vivir como ha querido, porque yo siempre he crecido con la ética y la moral cristiana, siempre he crecido haciendo actividades en la iglesia. Nuestras vacaciones, el 90% era estar o haciendo cosas en la iglesia o estando visitando otra iglesia. Entonces siempre había en mí, pues entiendo el mensaje, pero no consigo identificarme 100%. Pero cuando empiezo a entender el papel de este hermano mayor, hay algo que cambia, porque ahí sí que yo me siento identificado como ese hermano que nunca salió de la iglesia, de la casa del Padre. ¿No? Y veo un reflejo en mí como ese hijo que nunca o que siempre ha estado en la iglesia. Y por eso he titulado esta predicación como Ese soy yo, porque es con el que me he identificado. Y que me gustaría destacar tres puntos de lo que yo he podido ver en el papel que ejerce este hermano mayor. Y el primero de ellos, ahí está, el primero de ellos, es que me doy cuenta que este joven que tenía la herencia, ¿no? que estaba ahí, que decidió quedarse en la casa de su padre mientras su hermano pequeño se marchaba, no amaba al padre, pero sí amaba los beneficios que el padre le daba.
Él decidió quedarse, ¿no? Él estaba en la casa con su padre, estaba trabajando, pero esta historia nos refleja... Muchas gracias. Esta historia nos va a reflejar que este hijo realmente no amaba al padre. ¿No? Vamos a ver ahí en su respuesta que nos va a decir: tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y en ello descubro lo siguiente, y es que en los momentos de crisis es cuando sale nuestro verdadero pensamiento. En el momento en el que el hermano pequeño vuelve a la casa, que su padre lo recibe y hace una fiesta que le genera al hermano mayor una crisis enorme, ahí es donde brota el verdadero pensamiento del hermano mayor. Ahí es cuando surge lo que realmente tenía en su corazón. Siempre se señala al hermano pequeño porque el hecho de haber salido de esa forma de la casa de su padre era una deshonra para la sociedad. Era una deshonra porque le estaba diciendo al padre que pues, él había muerto para él. Pero el hermano mayor, al negarse a entrar a la fiesta, está haciendo la misma deshonra. Porque el padre había aceptado a su hijo nuevamente, lo había restituido, ¿no? Le había puesto ese anillo, le había vestido con las mejores ropas. Y cuando el hermano ve todo lo que está ocurriendo, cuando ve lo que está pasando, se niega a entrar. Y tanto es así que el padre tiene que salir y tiene que rogar y decirle que su hermano ha vuelto y por eso están celebrando, pero él no quiere entrar. Y no es solo eso, sino que le echa en cara al padre que tanto tiempo estaba haciendo tantas cosas y que nunca había recibido nada por parte del padre. Como os decía, ¿no? Muchas veces han venido misioneros a casa, hemos recibido muchísima gente a lo largo de 25 años que he estado en casa bajo el techo de mi padre y hemos escuchado muchísimos testimonios de cosas que realmente, milagros que el Señor ha hecho, de puertas que eran prácticamente imposibles que se abrieran y el Señor las abría. Y yo, escuchando todo eso, muchas veces he percibido en mi corazón que deseaba más ese resultado que el mismo hecho de amar a Dios. Muchas veces he estado aquí en la iglesia y he dado mi ofrenda pensando más en lo que iba a recibir después, ¿no? Que el hecho de dar gracias a Dios por lo que Él me había dado. Muchas veces estamos aquí y somos de cierta manera amigos de Dios porque nos gustan los beneficios que nos da, porque leemos y escuchamos la palabra y vemos las bendiciones que Él da y todo lo que Él nos proporciona. Y tenemos nuestra mirada en eso en vez de en Dios. Hay una frase que escuché por las redes sociales, ¿no? Que decía: muchos de los que se denominan seguidores de Cristo aman más la idea del paraíso que el mismo hecho de estar con Dios. Y es una realidad muy grande esta, porque vemos muchas veces, y yo hablo de mí, ¿no? Me he visto en esa situación de realmente querer más lo que Dios me daba que lo que que el mismo Dios. Muchas veces en ese deseo de crecer, de tal, ¿no? Me veía más amando lo que yo estaba orando para que Dios me diera, que al mismo hecho de orar y pasar tiempo con Dios. Mateo 22, versículos de 37 al 38, y por citar uno de tantos, pero nos va a decir justamente que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Tenemos que amar al Señor con todo lo que somos, independientemente de lo que Él nos pueda dar, que amemos al Señor con todo lo que somos. El domingo pasado
para los que les gusta el fútbol, ¿no? España fue campeona la selección española fue campeona del Mundial de Fútbol y la jugadora ganó 1-0 y la jugadora que marcó el gol, ¿no? Al finalizar el partido, pues hora y media, 2 horas después, tuvo la noticia que su padre había fallecido. Y cuando ganas el Mundial, ¿no? Digamos que la Federación de Fútbol te da el derecho de poder poner una estrella encima del escudo de tu país, como representando que has ganado el Mundial, ¿no? Que ese país tiene un Mundial. Y esta chica, ¿no? Cuando tuvo la noticia, dejó como un titular diciendo, ¿no? que ella no sabía que tenía su estrella antes de haber ganado el Mundial. Y por desgracia, nosotros somos así. No es decir que Dios es una estrella, ni mucho menos. Pero muchas veces, ¿no? En vez de disfrutar de la presencia de Dios, de disfrutar con Dios, de estar con Él, estamos con nuestra mirada puesta en otras cosas. Y cuando de pronto se pierde eso, ahí nos damos cuenta de cuánto teníamos y cuánto hemos perdido. Tenemos que saber disfrutar de la presencia de Dios. Tenemos que saber amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, ¿no? Y como dice aquí en Mateo, es el primero y más importante mandamiento. En segundo lugar, lo que veo en el papel de este hermano mayor es que él se veía mejor. Él se sentía mejor que su hermano. Vemos ahí que es capaz de señalar y de apuntar los pecados de su hermano, ¿no? Nos va a decir, pero cuando vino este hijo tuyo que han consumido tus bienes con rameras, está señalando los pecados que ha hecho su hermano. Lo que realmente identifico, lo que realmente veo en el corazón de este joven es que era un joven orgulloso de sus actos, que se veía mejor que su hermano, que por no haber salido y por haber respetado siempre las órdenes de su padre, él se sentía mejor. Que es capaz de mirar y de juzgar los pecados de su hermano, de señalarlos y decir, él ha hecho esto. Pero no es capaz de mirarse a sí mismo y de ver sus propios pecados. Pienso, ¿no? Pues ya, como os he dicho, 30 años estando en la iglesia. ¿Y a cuántas personas que han entrado por esa puerta han recibido un Eber que les ha señalado sus pecados? Han recibido un Eber que les ha juzgado, por lo que fuera. Han recibido un Eber que les ha mirado y se ha sentido mejor que ellos. Por desgracia no puedo decir que sean pocos, porque siendo sincero conmigo mismo han sido muchos. Muchas personas a las que yo he mirado su vida, he mirado su testimonio y olvidándome de lo que Cristo hizo por mí, fui capaz de señalarlos y de juzgarlos. Y muchos de ellos quizás hoy ni siquiera estén en una iglesia. Romanos 3:23 nos va a recordar que por cuanto todos pecamos, no hay ninguno de nosotros que no haya pecado. No hay ninguno que no haya cometido ningún pecado. Y aún así, aunque pongamos títulos a los pecados, aunque pongamos nombres, todos los pecados nos dejan a la misma distancia de Dios, es decir, separados, totalmente alejados. Y el precio que fue pagado por cada uno de nosotros fue exactamente el mismo. Cristo muriendo en la cruz. El versículo 24 de Romanos 3 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos hemos pecado, todos hemos fallado y ninguno está en posición
de señalar el pecado del otro. Y ojo, no estoy hablando de que no podamos exhortar, porque podemos y debemos exhortar. Pero cuando vemos un pecado y lo que nace en nuestro corazón es sentirnos mayor que nuestro hermano, que nuestro amigo, cuando nace en nuestro corazón el hablar por detrás, entonces ahí estamos fallando. Justamente la semana pasada hablábamos, ¿no?, del perdón. Y aquí también entra justamente esa parte. La Biblia en Isaías versículos 38, 7 y Isaías 43, 25 nos va a decir que Dios cogió nuestros pecados y los dejó para atrás. Y si Dios mismo cogió nuestros pecados y los deja para atrás, los aparta y no se acuerda más de ellos, ¿quiénes somos nosotros para sacar los pecados de mi hermano y echárselo en la cara y prohibirle o tildarle de X nombre o lo que fuera? Y justamente esto me lleva a un tercer punto. Y es el hecho de que este hermano mayor no amaba al padre y con sus actos demostraba que tampoco amaba a su hermano menor. Con sus actos muestra que para él su hermano pequeño no era merecedor del perdón. Nos dice: tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Identificamos juicio en las palabras de este joven. Para él no había ninguna opción de perdón. El hermano no era merecedor del perdón. Pero también esto me va a revelar que en el corazón de este primogénito nunca hubo la intención de reconciliarse con su hermano menor, ni siquiera la de ir a buscar a su hermano menor y a decirle algo, decirle: oye, te estás equivocando. Perdió toda la opción de tener comunión con su hermano. Me acuerdo, no sé si era 10 o 11 años, Alex era líder de jóvenes y me acuerdo, pues bueno, hubo una situación y cuando llegamos a casa los dos compartíamos habitación y él me sentó a su lado, ¿no? Me hizo que me sentara a su lado y me llamó la atención. Me dijo: oye, Ever, esto no es correcto. Y confieso, ¿no?, en ese momento pues nace un orgullo de decir: ¿qué me estás diciendo, no? Pero reconozco, en primer lugar, la valentía que hubo en él. Pero sobre todo reconozco el amor que hubo en él, porque sus palabras no eran para destruir, eran para construir. Reconozco el amor que hubo. Y cuántas veces vemos a nuestros hermanos que están cometiendo algunos errores y nuestras palabras son para destruir en vez de para construir. Nuestras palabras son para señalar en vez de tender la mano y tirar de ellos, en vez de ser soporte para ellos. ¿Cuántas veces vemos a nuestros hermanos cometiendo los errores y nuestro pensamiento es: allá él, yo sigo con mi vida por aquí? Si nos decimos que nos amamos tanto, si llegamos aquí y nos abrazamos y cuando vemos esas situaciones nos quedamos callados y dejamos que cada uno siga su camino, ¿qué clase de amor estamos expresando? A veces el amor tiene que enfrentarse y a veces el amor tiene que golpear de frente. Pero este joven de la parábola, este hermano mayor, nos demuestra que nunca amó a su hermano, que nunca tuvo en cuenta a su hermano, que él decidió marcharse, pues allá él, pero yo no voy a ir atrás de él. Su decisión, su vida. Si volvemos a Mateo capítulo 22,
A ver, versículos ahora del 34 al 40. Hemos leído que tenemos que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y nuestra mente. Y ese es el mandamiento más importante. Pero es que justo después, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que demostrarnos el amor, incluso en esas situaciones. Tenemos que demostrar el amor. Y a veces ni siquiera por los que están aquí y han entrado aquí, sino también por aquellos que están fuera. Porque somos cristianos, parece de manera interna en un edificio, pero cuando salimos ni siquiera nuestros compañeros de trabajo saben en qué pensamos. Y escuchamos y participamos de conversaciones tan banales y tan sin sentido y que no tienen ningún fruto eterno. Y cuando tenemos la oportunidad de llevarles la palabra, nos enmudecemos. Amar al prójimo también significa esto. Y por último, quisiera simplemente decirte, si tú te sientes o si tú te identificas con este hermano menor y alguna vez te has encontrado con alguien como yo, con un hermano mayor en el cual solo has sentido acusación, solo has sentido que te señalaban. Por mi parte, te quisiera pedir perdón. Pero también te quiero decir una cosa, y es que yo soy humano y soy fallo, y fallaré muchas veces. Pero en la Biblia tenemos al hermano mayor perfecto. El hermano mayor, que sí fue capaz de dejar su trono y su gloria, todo, para venir a la tierra a buscarte a ti. Que vino a extender su mano para reconciliarte y llevarte hacia el Padre. Que fue capaz de morir en la cruz por cada uno de los que estamos aquí. Fíjate en ese hermano mayor. No te fijes tanto en mí. No te fijes tanto en nuestra humanidad, porque fallamos, pero Él es perfecto y Él sí nunca falla. Y lo que Él dijo lo hará, lo que Él prometió cumplirá. Y Él sí que vino a rescatarte. Y por último, pensando si tú te identificas como yo en este hermano mayor, me gustaría destacarte lo siguiente, y es que esta parábola nos va a decir que el hermano menor vuelve a la casa de su padre y entra y tiene fiesta en la casa de su padre. Pero deja abierta el papel del hermano mayor. No va a cerrar. No nos dice que el hermano mayor se reconcilió y también entró. Simplemente queda en esa conversación y queda ahí como en ese punto para que pienses. Si tú eres el hermano mayor, el Padre también ha salido a buscarte y también está pidiendo que entres. También está pidiendo que cambies esa actitud, que cambies ese corazón, que cambies ese comportamiento para parecerte al hermano mayor perfecto, que cada día seas más como Él y que puedas entrar y tener fiesta también con el hermano y el Padre. Que podamos celebrar todos juntos que el hermano menor ha vuelto. Y eso queda como un pensamiento para cada uno de nosotros, algo a reflexionar. Porque la decisión no va a depender de mí, no va a depender, nadie te va a obligar a nada, sino que es cada uno de manera individual la tiene que tomar. ¿Qué clase de hermano mayor quieres ser? En esta iglesia y allá donde vamos a ver que hace falta muchos obreros y hace falta muchos hermanos mayores que puedan acompañar a los pequeños y hacer que vayan creciendo y progresando día a día. Me gustaría terminar simplemente diciendo que viendo el reflejo de Cristo, ¿no? Es que viendo a Cristo, que la gente pueda identificar a Cristo en mi vida y que pueda ser, y que yo pueda decir al ver a Cristo que así es como quiero ser y ese quiero ser yo.
Quiero ser ese hermano que extiende la mano en vez de quitarla, que te anima a seguir, que te anima a volver, que ama a su hermano con todo lo que es, que ama al Padre sobre todas las cosas.